Por 3 meses, usé mis ahorros de 50,000 pesos para planear la fiesta de mi hermana. El día del evento, nadie llegó. Estaban en Madrid. Ahora que descubrieron mi secreto, no dejan de llamarme. Mi nombre es Lidia, tengo 27 años, y esta historia comienza en un lugar que debía ser el epicentro de la felicidad, pero que se convirtió en el mausoleo de mi paciencia. Eran las 7 de la noche de un sábado resplandeciente en la Ciudad de México. Me encontraba de pie, sola, en medio de un salón de fiestas en Coyoacán que yo misma había elegido con un esmero casi obsesivo. El lugar era perfecto. Mesas redondas vestidas con manteles de lino blanco, centros de mesa con nubes de gipsopila y rosas pálidas que perfumaban el aire, y una pista de baile de madera que reflejaba las luces cálidas colgadas del techo como un cielo estrellado artificial. Todo estaba apagado. Todo estaba listo para celebrar los 15 años de mi hermana, Constanza. Todo, excepto la gente. En una esquina, junto al escenario vacío donde debería estar un DJ, un ensamble de mariachis que había costado una fortuna aguardaba con una incomodidad palpable. Sus trajes de charro, impecables y bordados en plata, parecían una burla en medio de tanto silencio. El guitarrón, usualmente tan imponente, descansaba en el suelo como un animal dormido. De vez en cuando, el violinista principal me lanzaba una mirada de reojo, una mezcla de compasión y confusión. Yo solo podía devolverle una sonrisa tensa, una máscara que apenas contenía el pánico que empezaba a bullir en mi estómago. La fiesta debía haber comenzado a las 6. Llevaba una hora viendo la entrada, esperando el sonido de risas, el murmullo de los invitados, la llegada triunfal de mi familia. Pero la puerta permanecía cerrada, y el único sonido era el zumbido distante del tráfico en la calle y el latido acelerado de mi propio corazón. Saqué mi teléfono del pequeño bolso que colgaba de mi hombro. La pantalla se iluminó, mostrando mi reflejo en el cristal oscuro, un rostro pálido, ojos demasiado abiertos y un vestido azul que de repente se sentía como un disfraz. Revisé los mensajes una vez más, como si esperara que las palabras hubieran cambiado por arte de magia. El último era de mi madre, Georgina, enviado esa misma mañana. ¿Todo listo, mi vida? Eres la mejor hermana del mundo. Constanza está tan emocionada. Una mentira. Una cruel y elaborada mentira. Un nudo frío se instaló en mi garganta. Ya no era solo preocupación, era una certeza helada que se abría paso por mis venas. Esto no era un retraso. Era intencional. Mis dedos, temblorosos, buscaron el contacto de mi padre, Ramiro. Marqué. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, cada uno un eco en el salón vacío. Mientras esperaba, mi mirada se posó en mis manos. Manos que no parecían las de una analista de datos que pasaba 8 horas al día frente a una hoja de cálculo en una oficina de Santa Fe. Tenían pequeños callos en las yemas de los dedos, cicatrices diminutas de agujas y punzones, las manos de alguien que encontraba su verdadera voz no en los números, sino en el aroma y la textura del cuero. Finalmente, al otro lado de la línea, la voz de mi padre sonó, no con preocupación, sino con una alegría ruidosa y despreocupada. Había música de fondo, un murmullo de voces hablando en un acento que no era el nuestro. Lidia, hija, ¿qué pasa?, preguntó, su tono demasiado jovial. Papá, ¿dónde están? Mi voz salió como un susurro tenso. La fiesta empezó hace 1 hora. No hay nadie aquí. Hubo una pausa. Pude escuchar cómo le decía algo a alguien a su lado, y luego una risita. No era una risa de disculpa. Era una risa de diversión. Ah, la fiesta. Sobre eso, comenzó, y el mundo bajo mis pies pareció desmoronarse. Hubo un pequeño cambio de planes. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, en ese salón lleno de flores y promesas rotas, supe que mi vida, la vida que había aceptado como una carga necesaria, había terminado. Y otra, una que ni siquiera sabía que tenía la fuerza para construir, estaba a punto de comenzar. El sonido del teléfono, con la voz despreocupada de mi padre al otro lado, se convirtió en un zumbido sordo, un ruido blanco que me transportó lejos del salón en Coyoacán.
Mi mente, en un acto de autoprotección, abrió las puertas de mi museo personal, una galería sombría donde cada obra de arte era una herida, un agravio cuidadosamente conservado en el ámbar de mi memoria. La primera sala exhibía mi graduación universitaria. Tenía 22 años y había terminado la carrera de Administración de Empresas con honores, la primera en la familia en lograrlo. Estaba allí, con mi toga y birrete, sentada entre cientos de extraños, buscando desesperadamente los rostros de mis padres en las gradas. Llegaron casi 2 horas tarde. El acto había terminado. Mi nombre ya había sido llamado, mi momento en el escenario, ese breve instante de reconocimiento por 4 años de desvelos y trabajos de medio tiempo, se había desvanecido. Cuando los encontré afuera, mi madre me dio un abrazo apresurado. Perdón, hija, es que a Constanza se le hizo tarde para la pijamada de su amiga y tuvimos que llevarla al otro lado de la ciudad. Mi padre le restó importancia con un gesto de la mano. Ay, hija, ¿qué más da? Lo importante es el título, no la foto. Ya habrá tiempo para celebrar. Nunca lo hubo. Esa noche, cenamos pizza fría mientras Constanza, que entonces tenía 14, monopolizaba la conversación quejándose de que su amiga tenía un celular más nuevo que el suyo. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, El sueño roto. Un año después de graduarme, con mi primer trabajo estable, logré ahorrar 15,000 pesos. No era mucho, pero para mí era un tesoro. Era la cuota de inscripción para un taller intensivo de marroquinería, un curso que prometía enseñar las técnicas tradicionales del trabajo en cuero. Tenía el folleto guardado en mi cajón, gastado de tanto mirarlo. Se lo conté a mi madre, ilusionada, esperando, tontamente, que compartiera mi emoción. Su rostro se ensombreció. Hija, qué bueno que tienes tus ahorros, dijo con esa voz suave que usaba para manipular. Justo ahora tu papá y yo tenemos una emergencia. Una deuda del coche que no esperábamos. Si pudieras prestarnos ese dinero, te lo devolveríamos en cuanto podamos. Sabía que ese, en cuanto podamos, significaba nunca. Pero cedí. Porque eso es lo que yo hacía, ceder, solucionar, sacrificar. Una semana después, mientras yo comía un sándwich barato en mi escritorio, el Instagram de Constanza se llenó de fotos de un viaje de fin de semana a Cancún con sus amigas. En el pie de foto escribió, las mejores vacaciones. Gracias a los mejores papás del mundo por la sorpresa. Sentí el sabor amargo de la traición mezclado con la mayonesa. La última sala, la más sagrada y dolorosa, estaba dedicada a mi abuelo Joaquín. Él era un zapatero, un artesano de la vieja escuela cuyo taller olía a cuero, cera de abeja y paciencia. Mientras mis padres veían mi fascinación por su trabajo como algo sucio, un pasatiempo de clase trabajadora que no encajaba con sus aspiraciones, mi abuelo veía un don. Recuerdo estar sentada en un banquito a sus pies, con apenas 8 años, mientras él me enseñaba a hacer mi primera puntada. Tus manos, Lidia, me dijo, su voz rasposa pero cálida, tienen memoria. Tienen un don para crear belleza de algo tan noble como el cuero. Nunca dejes que nadie te diga que tu trabajo no vale, que tus sueños son pequeños. Cuando murió, heredé sus herramientas, un juego de punzones de acero, un martillo de cabeza redonda y una cuchilla para cortar cuero, todo guardado en una caja de madera que olía a él. Esas herramientas eran mi conexión con la única persona en mi familia que me había visto de verdad. Y mis padres, en su ceguera, habían convertido su legado en un recordatorio de todo lo que no podía ser. El tono de llamada se detuvo. Mi padre seguía al otro lado de la línea, esperando mi respuesta, ajeno al recorrido que acababa de hacer por mi propio infierno personal. La galería de mi memoria se cerró de golpe, dejándome de nuevo en el salón silencioso, pero ya no era la misma persona que había contestado el teléfono. El dolor se estaba solidificando, convirtiéndose en algo duro y afilado como el acero de las herramientas de mi abuelo. Lidia, ¿sigues ahí? La voz de mi padre me sacó del trance. Pero antes de que pudiera responder, mi mente dio un último salto, esta vez a la noche en que todo este desastre se había puesto en marcha, hacía exactamente 3 meses. Estábamos en la mesa del comedor. La escena era la de siempre, mi madre, Georgina,
revoloteando para servirle el mejor trozo de carne a Constanza, mi padre, Ramiro, leyendo las noticias en su tableta, solo levantando la vista para asentir a cualquier cosa que dijera su hija predilecta, y Constanza, por supuesto, reinando desde su trono, con el celular en una mano y el tenedor en la otra. Yo, como de costumbre, era parte del decorado, la hija funcional y silenciosa que se aseguraba de que hubiera comida en la mesa y las cuentas estuvieran pagadas. Constanza suspiró dramáticamente, un sonido que había perfeccionado para captar la atención de todos. ¡Ay, no saben! La fiesta de 15 de Regina va a ser en el club de banqueros. Van a tener un DJ famoso y una barra de postres que te mueres. Deslizó su teléfono por la mesa para mostrar una foto de su amiga con un vestido despampanante. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo de admiración. ¡Qué maravilla, mi amor! Tú te mereces algo igual de espectacular, o más. Fue entonces cuando sus miradas, las de mis dos padres, se giraron hacia mí. No fue una petición. Fue una orden silenciosa, una transferencia de responsabilidad tan familiar como respirar. Yo era la hermana mayor. Yo era la que tenía un trabajo, de verdad, en una oficina importante. Yo era la que sabía organizar cosas. Lidia, mi amor, comenzó mi madre, su voz untada en una dulzura empalagosa que siempre precedía a una petición imposible. Tú eres la única tan organizada y responsable en esta casa. A nosotros ya se nos fue el tren para estas cosas. Por favor, encárgate de la fiesta de tu hermana. Piensa en ello como tu regalo para ella, el mejor de todos. Algo que recuerde para siempre. Constanza ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sí, que sea algo increíble, Lidia? No quiero algo naco. Sentí el peso de sus expectativas caer sobre mis hombros. Una parte de mí, la parte que aún no estaba completamente agotada, quería gritar. Quería decirles que yo también tenía una vida, sueños, un cansancio que se acumulaba en mis huesos. Pero miré el rostro expectante de mi madre, la indiferencia de mi hermana, y la aprobación silenciosa de mi padre, y la palabra «no» murió en mi garganta. Una vez más, la necesidad de obtener una migaja de su aprobación, de sentirme útil y valorada, ganó la batalla. Claro, dije, mi voz sonando extrañamente distante. Yo me encargo. Y así comenzó mi segundo trabajo no remunerado. Las siguientes 12 semanas fueron un torbellino de llamadas, correos electrónicos y hojas de cálculo. Durante el día, analizaba datos para una corporación multinacional, por la noche, analizaba catálogos de flores, menús de banquetes y portafolios de fotógrafos. Mi hora de comida se convirtió en una carrera para visitar salones de fiestas. Mis fines de semana, en reuniones con proveedores. La escena que selló mi destino ocurrió una noche, un mes después de esa cena. Estaba sentada frente a mi laptop, con los ojos ardiendo por el cansancio. En la pantalla, dos pestañas abiertas. Una, la cotización final del paquete, quinceañera de ensueño, del salón en Coyoacán. La otra, mi cuenta de ahorros. El nombre de la cuenta era un secreto que guardaba con celo, Sueño Oaxaca, taller. El saldo era de 52,450 pesos, el resultado de 3 años de privaciones, de no comprar ropa nueva, de llevar comida de casa a la oficina, de decir no a todas las salidas con mi única amiga, Nuria. Era el capital semilla para mi verdadera vida. Mi dedo tembló sobre el ratón. Era el dinero para el alquiler de un pequeño local en Oaxaca, para comprar cuero de calidad, para dar el salto. Era el legado de mi abuelo Joaquín esperando a ser reclamado. Pero las voces de mi familia resonaban en mi cabeza: eres la mejor, no quiero algo naco, contamos contigo. Con un suspiro que pareció arrancarme el alma, hice clic en transferir. Vi cómo 50,000 pesos desaparecían de mi sueño y se convertían en la fantasía de mi hermana. En ese momento, en la soledad de mi pequeño apartamento, compré mi boleto para la humillación que estaba viviendo en este preciso instante. ¿La fiesta? Ah, eso. Tuvimos que cancelar, hija. Las palabras de mi padre flotaron a través del teléfono,
tan ligeras y despreocupadas que por un segundo pensé que había escuchado mal. El ruido de fondo en su línea era inconfundible, el tintineo de copas, el murmullo animado de un restaurante, fragmentos de conversaciones en un español con acento peninsular. No estaban en un embotellamiento en el periférico. No estaban en casa con una emergencia. ¿Cancelar? Repetí estúpidamente, mi voz apenas un hilo. Papá, estoy en el salón. Está todo montado. Los mariachis están aquí, ¿cómo que cancelar? Pude oír cómo se tapaba la bocina para decirle algo a mi madre. Luego, volvió a la llamada. Sí, bueno, surgió algo mejor, estamos en Madrid. Fue una sorpresa para el verdadero regalo de Constanza. Cruzar el charco, ¿entiendes? Esto es mucho más memorable que una simple fiesta, ¿no crees? Madrid. La palabra me golpeó como una bofetada. Mientras yo contaba cada peso, mientras negociaba descuentos con el servicio de catering, mientras pasaba noches en vela diseñando las invitaciones, ellos estaban planeando un viaje a Europa. Me habían usado como una distracción, una coartada para mantenerme ocupada mientras urdían su gran escapada. Pero, ¿por qué no me dijeron nada?, logré preguntar. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. He estado trabajando en esto por 3 meses. Gasté mis ahorros. Y entonces, lo escuché. Una risa. No una carcajada, sino una risita corta y condescendiente de mi padre. Fue el sonido más cruel que había oído en mi vida. Ay, Lidia, no seas dramática. Solo queríamos mantenerte ocupada. Te veíamos tan estresada con tu trabajo que pensamos que un proyecto te vendría bien para distraerte. Además, el dinero va y viene. Ya lo recuperarás. De fondo, escuché la voz de mi hermana, Constanza, tan clara como si estuviera a mi lado, gritando con entusiasmo, «Papá, ven a ver, desde aquí se ve la Plaza Mayor». Y luego, la risa de mi madre uniéndose a la de ella. Estaban celebrando. Estaban felices. Y mi humillación era simplemente el precio de su diversión. No pude decir nada más. No había nada que decir. La verdad era tan monstruosa, tan aplastante, que me dejó sin palabras. Colgué el teléfono sin despedirme. El silencio del salón me cayó encima como una losa. Miré a mi alrededor, las flores, las luces, los manteles blancos. Todo parecía una escena del crimen, la evidencia de mi propia estupidez. El violinista del mariachi, un hombre mayor con ojos amables, se acercó con cautela. ¿Todo bien, señorita? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. Tragué saliva, forzando a mi voz a obedecer. Se cancela. Hubo un imprevisto. El hombre asintió, su rostro lleno de una compasión que me hizo sentir aún peor. Entiendo. No se preocupe. Me acerqué al gerente del salón, un joven llamado Ricardo que había sido increíblemente paciente y servicial durante todo el proceso. Su sonrisa profesional se desvaneció al ver mi expresión. Ricardo, lo siento mucho. Mi familia no va a venir. La fiesta se cancela. Su rostro mostró sorpresa, luego comprensión. Lidia, lo lamento mucho. El depósito. No te preocupes, lo interrumpí, sacando mi tarjeta de débito de la cartera. Sabía que no había fondos suficientes. La transferencia de los 50,000 pesos había dejado mi cuenta temblando. Paga lo que se deba del resto del depósito. Y por favor, da el sexto a los músicos. Saqué los últimos billetes que tenía, unos 800 pesos, y se los di. No es mucho, pero es por su tiempo. Mientras pagaba, sentí las miradas de los meseros, del personal de limpieza, de los músicos. No era desprecio, era lástima. Y eso era infinitamente peor. Me convertí en la protagonista de una anécdota triste que contarían esa noche, la chica a la que su propia familia dejó plantada en la fiesta que ella misma organizó. Salí del salón y el aire fresco de la noche en Coyoacán me golpeó la cara. No lloré.
El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío helado, un hueco donde antes había confianza y un anhelo desesperado de pertenecer. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, bajo la luz de los faroles. Ellos pensaron que un proyecto me vendría bien. Solo queríamos mantenerte ocupada. Las palabras rebotaban en mi cráneo. No había sido un olvido. Había sido un acto de crueldad deliberada. Se habían reído de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi amor. Y en esa caminata solitaria, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 27 años, finalmente comenzó a despertar. Llegué a mi pequeño apartamento en la colonia Narvarte pasada la medianoche. El lugar, mi santuario, de repente se sentía ajeno, como la guarida de una persona que ya no existía. Dejé las llaves sobre la mesita de la entrada y me quité el vestido azul, dejándolo caer al suelo como una piel muerta. Me movía con la lentitud de un autómata, el shock había adormecido mis extremidades y mis emociones. No había rabia, no había tristeza, solo un silencio interior ensordecedor. En lugar de derrumbarme en la cama, como cualquier persona normal haría, me senté frente a mi laptop. La encendí, el brillo de la pantalla hiriendo mis ojos en la oscuridad. Por puro instinto, abrí la página de mi tienda en línea, ese pequeño secreto que era mi único verdadero tesoro. La llamaba Corazón de Cuero. No era mucho, un puñado de carteras, llaveros y fundas para libretas que hacía en mis escasos ratos libres, usando las herramientas de mi abuelo Joaquín. Y allí, en medio del naufragio de mi vida, había un pequeño bote salvavidas. Un nuevo pedido. Alguien en San Diego, California, había comprado una cartera de color miel que me había llevado 2 semanas perfeccionar. Y junto al pedido, una notificación de una nueva reseña. Era del cliente anterior, una mujer de Chicago. Le di clic, esperando las típicas 2 o 3 palabras de cortesía. Pero el texto era más largo. No puedo expresar lo suficiente la calidad de este producto. Se nota la pasión y el cuidado en cada puntada. El cuero es suave, el diseño es elegante y funcional. Esto no es un simple accesorio, es una pieza de arte. La persona detrás de esta tienda es una verdadera artesana. Gracias. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Una verdadera artesana. Una desconocida a miles de kilómetros de distancia, alguien que no me debía nada, había visto en mi trabajo lo que mi propia familia se negaba a reconocer: valor, talento, pasión. Una lágrima solitaria, la primera de la noche, rodó por mi mejilla y cayó sobre el teclado. No era una lágrima de tristeza. Era de gratitud. En ese preciso instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi amiga Nuria, mi única amiga de verdad, la que siempre me decía las cosas como eran. ¿Y bien, sobreviviste a la locura de los 15? Manda fotos. Espero que tu hermana al menos te diera las gracias. Mis dedos volaron sobre la pantalla. Sin adornos, sin drama, le conté lo que había pasado. La fiesta vacía. La llamada. Madrid. La risa de mi padre. La respuesta de Nuria fue inmediata y furiosa. Una serie de mensajes llenos de insultos hacia mi familia que me hicieron soltar una risa ronca y sin alegría. Y luego, un último mensaje. No era de consuelo. Era un llamado a la acción. Lidia, basta. Ya fue suficiente. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te traten como su cajero automático y su sirvienta? ¿Hasta que te expriman el alma por completo? Adjunto al mensaje, había un enlace. Era la página de un colectivo de artesanos en Oaxaca. Estaban buscando un nuevo miembro para compartir un taller amplio y luminoso en el centro de la ciudad. El alquiler era ridículamente asequible. La página estaba llena de fotos de gente trabajando la madera, tejiendo en telares, moldeando barro. Gente que vivía de su arte. Gente que era dueña de su vida. Debajo del enlace, Nuria escribió: ¿es ahora o nunca? Deja de alimentar a esos vampiros y empieza a construir tu propio castillo. Miré la pantalla de la computadora, la reseña de la mujer de Chicago brillando a un lado,
el enlace de Oaxaca al otro. Era como si el universo, después de haberme abofeteado con una crueldad inmensa, me estuviera ofreciendo un mapa de escape. La voz de mi abuelo Joaquín resonó en mi memoria: tus manos tienen un don, nunca dejes que nadie te diga que tu trabajo no vale. Una calma glacial, una claridad absoluta, se apoderó de mí. La Lidia que agachaba la cabeza, que buscaba aprobación, que sacrificaba sus sueños por migajas de afecto, había muerto esa noche en un salón de fiestas en Coyoacán. De sus cenizas, otra Lidia estaba naciendo. Una que no pedía permiso. Una que no esperaba validación. Una que, por primera vez, iba a usar las herramientas de su abuelo no solo para coser cuero, sino para cortar de raíz los lazos que la estaban asfixiando. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con furia, sino con una precisión quirúrgica. Iba a desaparecer. Pero no sin antes asegurarme de que entendieran el verdadero valor de lo que habían perdido. El amanecer del domingo me encontró sentada en la misma silla, con la laptop aún encendida y una taza de café frío a mi lado. No había dormido. En lugar de eso, había pasado la noche trazando el mapa de mi nueva vida con la misma meticulosidad que usaba para diseñar un nuevo bolso. No era un plan de venganza, era un plan de liberación. Mi primer movimiento fue abrir mi correo electrónico. Con dedos firmes, redacté un mensaje para mi jefe en la corporación. Era breve, profesional y directo. Agradecía la oportunidad de los últimos 4 años y presentaba mi renuncia irrevocable, efectiva en 2 semanas. No di explicaciones. No las merecían. Hice clic en enviar y sentí cómo se desprendía la primera cadena. Durante años, odié ese trabajo, pero lo soporté porque el sueldo estable era el pilar que sostenía las finanzas de mi familia. Ahora, ese pilar se derrumbaría, y no era mi problema. El segundo correo fue para el arrendador de mi apartamento. Le notifiqué mi intención de no renovar el contrato y de desocupar el inmueble al final del mes. He enviado. Otra cadena rota. Este pequeño espacio había sido testigo de demasiadas noches de insomnio y de demasiadas esperanzas frustradas. Era hora de dejarlo atrás. Luego, abrí una página de autobuses. Busqué la ruta Ciudad de México, Oaxaca. Encontré un asiento de ventanilla en un autobús nocturno que salía exactamente en 13 días. Pagué el boleto con mi tarjeta de crédito, sabiendo que sería uno de los últimos gastos grandes que haría en mucho tiempo. La confirmación del viaje apareció en mi pantalla, un faro de luz en la oscuridad. Oaxaca. El nombre sonaba a promesa, a tierra fértil para mis sueños. Mi siguiente tarea fue la más catártica. Abrí una hoja de cálculo. La titulé, Inversiones familiares no reembolsables. Y comencé a escribir. Con una memoria que me sorprendió, listé cada gasto significativo que había hecho por ellos en los últimos 3 años. El pago inicial del coche de mi padre. Las colegiaturas de la preparatoria privada de Constanza. Las innumerables veces que pagué el supermercado. Las ayudas para las tarjetas de crédito de mi madre. Y, por supuesto, en la cima de la lista, con letras en negrita, fiesta de 15 años de Constanza, 50,000 pesos mexicanos. La suma total era obscena. Me hizo sentir físicamente enferma, pero también extrañamente poderosa. Verlo todo allí, en blanco y negro, validaba el sentimiento que había ignorado durante tanto tiempo: no era ayuda, era explotación. Pero una lista de números no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables. Pasé las siguientes horas revisando mis conversaciones de WhatsApp y mis estados de cuenta bancarios. Hice capturas de pantalla de los mensajes de mi madre: hija, se nos descompuso el refri, ¿nos ayudas, mi amor? Tu hermana necesita una laptop nueva para la escuela. Capturé las respuestas monosilábicas de Constanza a mis preguntas sobre la fiesta. Y, lo más importante, guardé el comprobante de la transferencia de los 50,000 pesos, donde se veía claramente que el dinero había salido de mi cuenta personal, la que tenía el nombre de mi sueño. Creé una carpeta en mi escritorio y la nombré con una sola palabra: evidencia. Dentro, organicé meticulosamente cada archivo.
Imprimí cada documento y lo guardé en un sobre de papel manila de color rojo intenso. Ese sobre no era solo un conjunto de papeles, era mi declaración de independencia. Era el arma que esperaba no tener que usar, pero que no dudaría en desenfundar si intentaban arrastrarme de vuelta a la jaula. Finalmente, con el sol ya filtrándose por la ventana, me levanté y empecé a clasificar mis pertenencias. Hice 3 pilas, una para llevar a Oaxaca, mis herramientas, mi ropa, mis libros, una para vender, los pocos muebles decentes que tenía, y una para donar. Mi vida entera, despojada de las obligaciones familiares, cabía en 2 maletas y una caja. Mientras trabajaba, una sensación de ligereza me invadió. No había gritos, no había confrontación. Solo la calma silenciosa y eficiente de una arquitecta construyendo su propia libertad, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Ellos aún estaban en Madrid, riendo y tomándose fotos, completamente ajenos a la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar en un pequeño apartamento de la colonia Narvarte. Y esa, me di cuenta, era mi verdadera ventaja. Pasó una semana. Una semana de silencio absoluto. No hubo llamadas de disculpa, ni mensajes de texto preguntando qué había pasado. Nada. Para ellos, yo simplemente había dejado de existir en el momento en que colgué el teléfono. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto, porque confirmaba mi estatus en su vida, era un objeto funcional que, una vez que dejaba de servir, podía ser descartado sin pensarlo 2 veces. Usé esa semana para ejecutar mi plan con una precisión militar. Vendí mi sofá, mi comedor y mi refrigerador a través de Marketplace. Empaqué mis pertenencias en cajas etiquetadas. Cumplí mis últimos días en la oficina, entregando mis responsabilidades con una profesionalidad que sorprendió a mis colegas. Nadie sospechó nada. Para el mundo exterior, yo era la misma Lidia de siempre. Pero por dentro, era una extraña habitando mi propia piel, contando las horas para mi partida. El sábado siguiente, el día que debían regresar de Madrid, mi teléfono finalmente cobró vida. Era un mensaje de mi madre en el grupo de WhatsApp familiar, Familia Unida, la ironía era para morirse de risa. Era una foto de ellos 3, posando sonrientes y bronceados frente a la puerta de Alcalá. El pie de foto decía, el mejor viaje de nuestras vidas. Ya de regreso en casa, listos para volver a la realidad. Mi corazón dio un vuelco, pero no de anhelo. Era la señal que estaba esperando. Un par de horas después, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Inmediatamente después, volvió a llamar. La ignoré. Luego, fue mi padre. Lo ignoré. Luego, un número desconocido que supuse era de Constanza. Ignorado. El acoso fue implacable. Llamada tras llamada, como si su insistencia pudiera, de alguna manera, obligarme a responder. Los dejé sonar mientras terminaba de limpiar el apartamento ahora vacío. Cada vibración del teléfono sobre la encimera de la cocina era una validación de mi decisión. El pánico en su frecuencia de llamadas me decía que habían ido a mi apartamento, esperando encontrarme rota y arrepentida, y en su lugar habían encontrado un eco, un espacio vacío que reflejaba la ausencia que yo estaba a punto de dejar en sus vidas. Después de 1 hora, las llamadas cesaron. Mi pantalla mostraba un registro absurdo, 12 llamadas perdidas de mamá, 15 de papá, 9 de Constanza. 36 intentos de recuperar el control que ya habían perdido para siempre. Entonces llegó un aluvión de mensajes de texto. De mi madre, Lidia, ¿dónde estás? Fuimos a tu casa y está vacía. Estamos muy preocupados. Llámanos por favor. Preocupados. La palabra era tan falsa que casi me reí. De mi padre, Lidia, esto no es un juego. Sea cual sea el berrinche que tengas, ya es suficiente. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. Berrinche. Así llamaba él a mi corazón roto. Y de Constanza, oye, ¿qué onda contigo? ¿Desapareces así nomás? Mamá está como loca. Ya deja tu drama. Drama.
El de ellos era un viaje memorable. El mío era drama. Miré los mensajes, sentada en el suelo de mi apartamento vacío. Sentí la tentación de responder, de soltar toda la rabia y el dolor que había acumulado. Pero recordé la calma con la que había construido mi plan. La rabia era su lenguaje, no el mío. Mi poder no residía en gritar más fuerte, sino en el silencio. Con una serenidad que me sorprendió, abrí un nuevo mensaje, seleccioné a los 3 como destinatarios y escribí una sola frase, la misma que mi padre me había dicho a mí, pero cargada de un significado completamente nuevo. Estoy muy ocupada. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Me senté en el silencio, rodeada de mis cajas. La batalla no había terminado, lo sabía. Esto era solo el primer movimiento. Pero por primera vez en mi vida, yo era la que estaba al mando del tablero. 2 días después, me encontraron. Supongo que mi madre, en su histeria, llamó a algún primo o tía para preguntar por mí, y alguien debió decirle que me había visto sacando la última caja de mi edificio. Me acorralaron justo cuando salía del portal, después de entregarle las llaves al conserje. Eran los 3, mi padre, mi madre y Constanza, bloqueando mi camino hacia la calle. Sus rostros eran una mezcla de furia y desconcierto. Lidia, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo?, espetó mi padre, Ramiro, dando un paso al frente. Su tono no era de preocupación, sino de quien regaña a una empleada insubordinada. Mi madre, Georgina, adoptó su papel de víctima. Sus ojos estaban rojos, pero yo sabía que eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Hija, ¿por qué nos haces esto? Desaparecer así, casi me muero del susto. Constanza se quedó atrás, con los brazos cruzados y una expresión de profundo aburrimiento, como si todo esto fuera un inconveniente que le impedía ir de compras. Ya, Lidia, deja tu show, ¿a dónde crees que vas con esas maletas? Los miré a los 3, uno por uno. Ya no sentía el miedo ni la necesidad de complacerlos. El vacío que me habían dejado se había llenado de una calma fría y sólida. Me voy, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Me mudo a Oaxaca. La palabra Oaxaca pareció desconcertarlos. Era un lugar real, un plan concreto. Esto no era un berrinche pasajero. ¿Oaxaca?, se burló mi padre. ¿A qué? ¿A vender pulseritas en la calle? No seas ridícula. Tu vida está aquí. Tu trabajo, tu familia. Mi trabajo ya no existe. Renuncié, respondí, observando cómo su rostro pasaba de la incredulidad al pánico. Y en cuanto a mi familia, creo que dejaron muy claro cuál es mi lugar la semana pasada. Fue entonces cuando la desesperación los hizo jugar su carta más sucia. Al ver que el chantaje emocional no funcionaba, mi padre, sintiendo cómo se le escapaba el control sobre su fuente de ingresos más fiable, recurrió a la mentira más vil que pudo concebir. Su rostro se congestionó de ira y gritó, lo suficientemente alto para que el conserje y un par de vecinos se asomaran. Así que es eso, nos estás robando. La acusación me dejó sin aliento por un segundo. Era tan absurda, tan retorcida, que mi cerebro tardó en procesarla. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. El dinero, continuó, envalentonado por mi shock. Los 50,000 pesos de la fiesta, ese dinero era del fondo de emergencia de la familia que te pedí que guardaras en tu cuenta porque la mía estaba saturada, y ahora te lo llevas para huir con él, eres una ladrona. Mi madre captó la señal de inmediato y se unió al coro. Es verdad, el dinero de nuestros ahorros, Lidia, como pudiste, después de todo lo que hemos hecho por ti. Constanza, por primera vez, pareció interesada. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Te cacharon, hermanita. Siempre supe que eras una envidiosa. Me quedé allí, en la acera, con mis 2 maletas como únicas aliadas, y sentí una oleada de algo que no era rabia, sino una especie de claridad nauseabunda. Esto era lo que pensaban de mí. Esto era lo bajo que estaban dispuestos a caer para retenerme. No era por amor. Era por dinero. Por conveniencia.
En ese momento, cualquier resquicio de duda que pudiera haber tenido sobre mi decisión se evaporó por completo. Me enderecé, mirándolos fijamente a los ojos, uno por uno. El miedo se había ido, reemplazado por un desprecio helado. Vi la desesperación en el rostro de mi padre, la crueldad en el de mi madre y la vanidad vacía en el de mi hermana. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. ¿Eso es lo que van a decir?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Qué les robé? No es lo que vamos a decir, es la verdad, gritó mi padre. Y si no nos devuelves ese dinero ahora mismo, llamaremos a la policía. Era su movimiento final, su jaque mate. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que volviera arrastrándome al redil. Pero la Lidia que ellos conocían ya no estaba. Levanté la barbilla y les di la respuesta que nunca esperaron. Adelante, dije, cada palabra afilada como un cristal roto. Llámenlos. La expresión en el rostro de mi padre fue un poema. Esperaba lágrimas, súplicas, una confesión. No esperaba un desafío. Por un instante, vaciló. Pero la mirada de los vecinos curiosos y su propio orgullo herido lo empujaron al abismo. Sacó su teléfono y, con un dramatismo digno de una telenovela, marcó el número de emergencias. Sí, buenas tardes. Quiero reportar un robo. Mi hija, Lidia, nos ha robado 50.000 pesos y está intentando huir de la ciudad. Esperamos en un silencio tenso y surrealista. Mi madre lloriqueaba en el hombro de mi padre. Constanza grababa disimuladamente la escena con su celular, probablemente para subirla a sus historias de Instagram más tarde con el título Drama familiar. Yo permanecí inmóvil, con la espalda recta, sintiendo el peso reconfortante de mi bolso cruzado sobre el pecho. Dentro, junto a mi cartera y mis llaves, descansaba el sobre de papel manila rojo. 15 minutos después, una patrulla de la policía de la Ciudad de México se detuvo junto a la acera. 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, bajaron del vehículo. Se acercaron con una expresión de cansancio profesional, claramente acostumbrados a lidiar con disputas domésticas. Buenas tardes, ¿quién reportó el incidente?, preguntó la oficial joven. Mi padre se adelantó, adoptando su mejor papel de patriarca agraviado. Yo, oficial. Soy Ramiro. Y esta es mi hija, Lidia. Nos ha robado los ahorros de toda nuestra vida. Contaron su historia, una ficción conmovedora sobre cómo me habían confiado su dinero y cómo yo, en un acto de traición, lo estaba usando para abandonarlos. Mi madre asentía entre sollozos. La oficial escuchaba pacientemente, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminaron, la oficial se giró hacia mí. Señorita, ¿cuál es su versión de los hechos? No discutí. No levanté la voz. Simplemente abrí mi bolso y saqué el sobre rojo. Se lo extendí. Oficial, creo que esto aclarará todo. Ella tomó el sobre, extrañada. Lo abrió y sacó los papeles. El oficial mayor se acercó para mirar por encima de su hombro. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos. Primero, la hoja de cálculo con el título Inversiones familiares no reembolsables. Luego, las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, donde claramente se leía a mi madre pidiéndome dinero repetidamente. Finalmente, la prueba reina, el estado de cuenta de mi banco, con mi nombre claramente visible, mostrando la transferencia de 50,000 pesos a la cuenta de la empresa de eventos, y el saldo casi en ceros de mi cuenta de ahorros, Sueño Oaxaca, taller. El rostro de la oficial joven permaneció impasible, pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Terminó de revisar, volvió a meter los papeles en el sobre y me lo devolvió. Luego, se giró hacia mis padres. Su tono ya no era neutral. Era severo. Señores, dijo, su voz resonando en la calle silenciosa. La acusación de robo es un delito grave. Y hacer una acusación falsa también lo es. Los documentos que su hija me ha mostrado prueban, sin lugar a dudas, que el dinero salió de su cuenta personal para pagar un evento familiar. Esto es un asunto civil, una disputa familiar en el peor de los casos,
pero definitivamente no es un robo. Hizo una pausa, mirándolos fijamente. Les sugiero que resuelvan esto en privado y no nos hagan perder el tiempo de nuevo. La próxima vez, podríamos tener que llevarlos a ustedes a la delegación por falso testimonio. La humillación en los rostros de mis padres fue total, absoluta. Se quedaron sin palabras, con la boca abierta. El color desapareció de sus mejillas. Constanza dejó de grabar. Los vecinos curiosos empezaron a murmurar. Los oficiales asintieron en mi dirección, un gesto casi imperceptible de respeto, y se subieron a su patrulla. Mientras se alejaban, me di la vuelta, levanté mis maletas y, sin mirar atrás, empecé a caminar hacia la parada de taxis, dejando a mi familia petrificada en la acera, expuesta en su propia mentira. En el taxi, rumbo a la terminal de autobuses, mi corazón latía con una fuerza tranquila. No sentía euforia, sino una profunda sensación de cierre. El drama en la acera no había sido el final que yo hubiera elegido, pero fue el que necesitaba. Fue la prueba definitiva de que no había nada que salvar, nada por lo que volver. Saqué mi teléfono, que había vuelto a encender. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia extendida, ese que incluía a tíos, tías y primos de ambos lados. Era el escenario perfecto para mi último acto. No era venganza, era la verdad. Adjunté 2 imágenes, la foto que había tomado del salón de fiestas vacío y una captura de pantalla del comprobante de la transferencia de los 50,000 pesos. Y escribí un único y escueto mensaje. Para todos los que se han estado preguntando dónde estoy. Esta es la fiesta de 15 años que con mucho cariño organicé y pagué para Constanza. Y este es el motivo por el que decidí empezar una nueva vida. Les deseo lo mejor. Lidia. Envié el mensaje y, acto seguido, abandoné el grupo y bloqueé los números de mis padres y mi hermana. Apagué el teléfono de nuevo. La bomba de la verdad había sido lanzada. Las consecuencias ya no me pertenecían. 6 meses después. El sol de Oaxaca entra a raudales por el gran ventanal de mi taller. El espacio huele a cuero, a cera y a café recién hecho. En las paredes cuelgan mis diseños, bolsos, cinturones, carteras, cada uno con el pequeño logo de un corazón grabado en una esquina. Corazón de Cuero ya no es una tiendita secreta, es mi marca, mi sustento, mi orgullo. Vendo en línea a todo el mundo y también a las boutiques locales que valoran el trabajo artesanal. Estoy terminando un bolso de diseño único, cosiendo a mano la última puntada con la aguja que perteneció a mi abuelo Joaquín. Mis manos se mueven con una seguridad y una alegría que nunca antes habían conocido. Ya no son las manos de una analista de datos, son las manos de una creadora. La puerta del taller se abre y mi tía Jacinta, la hermana de mi madre que me acogió sin hacer preguntas, entra con 2 tazas de barro humeantes. Ella ha sido mi ancla, mi familia elegida. ¿Cómo va esa obra de arte, mija?, me pregunta con una sonrisa. Ya casi está, tía, respondo, devolviéndole la sonrisa. Mientras tomamos el café, mi teléfono, el nuevo, con un número que solo mis seres queridos conocen, vibra sobre la mesa. Es una notificación de correo electrónico. El remitente es mi madre. El asunto dice: hija, por favor, perdóname. Miro la pantalla durante un largo instante. Pienso en los meses de silencio, en los rumores que me llegaron a través de mi tía sobre cómo la familia les dio la espalda, sobre cómo la reputación social que tanto les importaba se hizo añicos. Pienso en la Lidia que habría dado cualquier cosa por leer esas palabras. Pero ya no soy esa Lidia. Con una serenidad que me abraza el alma, deslizo el dedo por la pantalla y archivo el correo sin abrirlo. No siento ira. No siento rencor. Simplemente, no siento nada. Su perdón ya no es algo que yo necesite recibir. La paz que busqué durante tanto tiempo no estaba en su aprobación, sino en mi propia ausencia de ella. Vuelvo a mi trabajo, el cuero suave bajo mis dedos. Ellos pensaron que mi amor era una jaula, pero solo me enseñaron a forjar mi propia llave. Y ahora, finalmente, soy libre. ¿Hice lo correcto al no leer su mensaje?
O una madre siempre merece la oportunidad de ser escuchada.